Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. Lunes 4 de septiembre, un día un tanto atípico para publicar en el canal, pero hoy se pudo y se merecía sacar tiempo para la situación. De nuevo hablamos de Ildina. Vamos a actualizarnos respecto al tema de los trabajos en los Estados Unidos, de por qué trabaja y por qué a la vez está emprendiendo varios proyectos y uno de ellos en internet. A la vez que, como ustedes saben, ahora está gestionando dos canales aquí en YouTube. Y es que fueron algunos los escépticos que cuestionaron sobre cuánto ganaban las redes o si vivía de las redes, y he de decirles que sí, que la chamaquita gana de más, pero que allá en Norteamérica, especialmente en la USA, hay que tratar de ganar la mayor cantidad de dinero posible. Por supuesto, de todos los sitios que puedas y de forma honrada. Son muchos los que se olvidan de algo muy importante, y es que deberían partir de que la base del capitalismo estadounidense es más que atroz. Las diferencias salariales que cada vez están más marcadas que en muchos países, a pesar de que estos no sean países comunistas, ojo. Sí es cierto que el nivel de vida es realmente alto en los 50 estados del país. Y por supuesto no duden que más cara que se va a poner la vida allí, ya que si alguno de ustedes se para a investigar lo que está pasando en la USA ya desde hace rato, va a ver que ya se está cayendo a pedazos y que el dólar ya no vale tanto como antes. Y si no me creen, vayan a ver ese vídeo que hay por ahí de una muchacha que se va a vender plasma para ir al trabajo, que no le da para pagarse el Uber de vuelta y que se vuelve andando para casa. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Hoy vamos a comentar la verdad de sobre por qué Ildina tiene varios trabajos honrados a la vez que está emprendiendo en redes, desarrollando un negocio y está con dos canales de YouTube. Acompáñame en este viaje porque vamos a ver de cerca, vamos a ver con lupa cómo está la cosa. El sueño americano es un concepto arraigado en la cultura de los Estados Unidos que promete igualdad de oportunidades y la posibilidad de alcanzar el éxito económico y social a través del trabajo duro y la determinación. Cosa que mucha gente, como es nuestra Ildina, no le ha quedado otra que intentarlo con esto, ya que cuando estaba en Trinidad y Tobago también dijo que había pedido una visa para venirse aquí a España, solo que esta se estaba demorando y al final le llegó el parol para irse a los Estados Unidos. Por supuesto que una vez dentro del país ella sabe lo que hay allá con la plata y el alto nivel de vida. Además de que viene de Cuba y allá sí que es punto y aparte para muchos respecto al potencial de desarrollo, que es prácticamente nulo. Sin embargo, para muchas personas que deciden ir o les dan la visa para irse a la USA, se encuentran con que este sueño que tan bien vendido es desde afuera se ha convertido en lo que se conoce como la estafa del sueño americano. Se refiere a la creciente percepción de que las oportunidades para ascender económicamente son cada vez más inalcanzables para una gran parte de la población, porque no podemos olvidarnos de que allá el sistema sanitario no es asequible para todos, porque los precios son exorbitantes, son muy caros y Ildina ya tiene un bebé y a su padre que es mayor, y no podemos olvidarnos de que hay que tener grandes cantidades de plata para poder pagar a un médico. Ojo, Dios no lo quiera que se enferme nadie, pero como ustedes saben, nadie somos inmortales ni estamos exentos de enfermarnos por mucho que nos cuidemos. Entonces entiende que la muchacha esté las 24 horas del día pensando en hacer el mayor dinero posible mediante trabajos básicos y honrados, emprendimiento en línea y además de sus dos canales de YouTube. Y que solo con lo de los vídeos puede vivir mejor que la persona promedio, eso es cierto. Pero en Estados Unidos pues es uno de estos sistemas de que la atención médica es de los más caros del mundo. Los precios de los servicios médicos, los procedimientos quirúrgicos, los medicamentos y la atención de emergencia son significativamente más altos que en la mayoría de los otros países desarrollados. Porque no se olviden que allí el seguro médico te cubre un dolor de muelas y poca cosa más. Y que ese poco de cobertura ni siquiera está al alcance de muchos ciudadanos. Y es que no es el primer caso que muestra a muchas personas que acumulan deudas médicas sustanciales debido a la atención médica necesaria pero a la vez costosa. En algunos casos extremos, la deuda médica puede llevar a la bancarrota personal, lo que agrava aún más la situación financiera de muchos ciudadanos. Por lo tanto, esto quiere decir que es más que lógico que Ildina siga tratando de generar cada vez más y más dinero, ya que el coste de vida va a seguir subiendo, porque este país, si no dio oportunidades para la mayoría en sus épocas de bonanza, dudo mucho que ahora con la guerra económica con China y que cada vez se está gastando más en acumular armamento para una posible tercera y última guerra mundial contra otras grandes naciones.
Hasta aquí la comparativa de hoy. Decidí traerles este vídeo comentándoles un poquito la situación porque han sido algunos los que han comentado sin saber, sin tener siquiera algunas nociones básicas de lo que pasa en algunos de estos sistemas del primer mundo. Y es que simplemente se paran ahí en la caja de comentarios sin base alguna a tirar hate porque no les gusta oír la cruda y dura realidad y ya está. Pero es que aquí en el canal somos así, exponemos lo crudo, sin filtros. Y también he decidido hablar un poco de este tema porque tengo conocidos allá, unos que les ha ido bien, otros no tan bien, y he escuchado ambas opiniones de los dos extremos. Por supuesto, no debemos obviar que en la tierra de las oportunidades hay más contras que pros para la mayoría de los que están allí, tanto nacionales como extranjeros, y algunas de estas cosas son los bajos salarios, que puede parecer mucho desde fuera para nosotros, pero si luego no cubres lo básico, pienso que ya está dicho todo, ¿verdad? La inseguridad laboral, porque la falta de protección laboral es una realidad, y la naturaleza precaria de muchos estadounidenses y extranjeros que generan bajos ingresos les obliga a buscar múltiples fuentes de ingresos para malvivir y mantenerse a flote en caso de perder algún empleo. Porque no se engañen, no es amor al trabajo, es pura necesidad. Recuerden que allí todo es carísimo, recuerden lo de la sanidad y los costos de vida en aumento, el precio de la vivienda cada vez más caro, la comida, la educación, que por supuesto al final también acaba derivando en enormes deudas estudiantiles, siendo esto una gran rueda de deuda para aquellos extranjeros o norteamericanos residentes de clase media-baja, porque recuerden que para que uno viva a todo trapo muchos van a tener que pasarlo muy mal. En resumen, gente, Ildina, al igual que muchas personas en los Estados Unidos, podría tener perfectamente múltiples trabajos a pesar de sus 2 canales en YouTube y negocios en línea, debido a los altos costes de atención médica ya hablados, futuros costos estudiantiles que podría tener para cuando su pequeño se haga mayor y los crecientes costos de vida para todo que cada vez van más y más. Porque gente, yo les digo que canales de ese tamaño pueden vivir bien de más, pero al final en algunos países tienes que tener un gran colchón económico debido a que hay cosas que en nuestros países son gratis pero allí son brutalmente caras. Si te gustó el vídeo te invito a dejarme un like, suscribirte si aún no lo estás, compartir, y si eres de esos que vienen a tirar hate, por favor háganlo con argumentos coherentes, no sean ridículos. Por supuesto que si has llegado hasta aquí, gracias de corazón, y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!